Hermanos, qué bueno saber que somos salvos, ¿no? Amén. Un himno que cantábamos dice, qué maravilla Jesús me salvó. Qué maravilla Jesús me salvó, ¿no? Y todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Qué bueno, hermanos, estar acá. Me da mucho gusto estar acá en esta mañana y compartir con cada uno de ustedes lo que es la palabra de Dios. Saben, es una iglesia a la cual le tengo mucho cariño. Es una iglesia con la que he convivido también muchas veces, ¿verdad? En este lugar y con esta iglesia han pasado muchas cosas importantes también en mi vida. Estaba recordando, hermanos, que, por ejemplo, como la graduación del Instituto Bíblico, fue acá en este lugar, fue con ustedes, ¿verdad? Que estuvimos acá. Recuerdo también, tuve que predicar por primera vez en este lugar ese día de la graduación del Instituto Bíblico. Estaba recordando también mientras estaba ahí sentado en la ordenación, cuando fui ordenado por la gracia de Dios como pastor, fue también acá en este lugar, con esta iglesia, ¿verdad? Que estuve pues acá y hermanos, déjenme decirles, les tengo mucho cariño a ustedes. Yo no sé si será por el cariño que le tengo a su pastor, pero si es por eso, pues qué bueno también, ¿verdad? Porque igual, ¿verdad? Les tengo mucho cariño como iglesia, siempre estoy orando también por ustedes, ¿verdad? Como iglesia. Y me da mucho gusto ver, hermanos, verles a cada uno de ustedes y ver igual que la iglesia siempre sigue creciendo, ¿no? Ver hermanos nuevos en este lugar, pues eso me llena de mucha satisfacción, de mucha alegría, me da mucho gusto. Y me da mucho gusto ver, hermanos, que desde que yo empecé a venir acá, desde que me gradué en el Instituto Bíblico, pues sigo aún mirándolos acá. Y me lleno de mucha alegría por eso, hermanos. Quiero pedirles que se pongan de pie. Vamos a empezar. Estaba preguntándole a hermano Darwin. Hermano Darwin, ¿a qué horas termina el culto? A las 11. Pues hoy terminamos a la 1. Y hermana Migdalia me dijo, bueno, entonces desde que entré me dice, ¿a usted va a predicar? Sí. Dijo, pues me voy. ¿Verdad? Entonces, espero que no se vaya a dormir. Quiero que vaya a su Biblia, hermanos. Quiero que vaya a su Biblia en el libro del Génesis. En el libro del Génesis. Vamos a nuestra Biblia en el Génesis. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Vamos a leer, hermanos, Génesis 18, vamos a leer del versículo 1 al 3, luego vamos a pasar al versículo 16, ¿verdad? Y vamos a leer hasta el 19 para no leer todos los versículos. Y lo vamos a leer de una manera alternada. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2, luego terminamos todos con el 3 y empezamos luego el 16, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 18, en el versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y vio que aquí varón que estaba como él, y cuando lo vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirnos e inclinóse hacia la tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Vamos a pasar al versículo 16. Leo el 16, ustedes el 17, y vamos así, hermanos. Versículo 16 dice, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y el Señor dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, todos juntos el 19, hermanos, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Jehová lo que ha hablado acerca de él. Vamos a orar, hermanos. Eterno Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por la bendición que usted nos da de poder estar en este lugar, Señor. Agradecido estoy por la oportunidad, Dios, que usted me da de estar en este lugar, con esta iglesia, Señor, con mis hermanos, en este lugar y poder
compartir su bendita palabra, Señor, le ruego que me use, Señor, que use mis labios, use este siervo inútil, Señor, y que este tiempo pueda ser muy aprovechado por cada uno de nosotros, Señor. Bendiga su iglesia en este lugar, en el nombre de su hijo amado Jesús. Se lo pido, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Quiero hablar en esta mañana, hermanos, un poco rápido y quiero ser breve, ¿verdad? Porque no le quiero cansar ni tenerle más tiempo del acostumbrado. Y quiero hablarles en esta mañana acerca de un legado que permanezca. De eso quiero hablar en esta mañana. ¿Por qué quisiéramos ser recordados? ¿Qué quisiera que dijeran las personas de usted y de mí el día cuando ya no estemos en este lugar? ¿Por qué quisiéramos ser recordados, hermanos? Podemos dejar legados buenos y legados malos. Podemos ser recordados por cosas buenas o podemos ser recordados por cosas malas que hicimos, ¿no? Hay personas, ¿verdad? Como narcotraficantes, asesinos, que siguen siendo recordados por aquellas cosas malas que hicieron. Pero hay personas que son recordadas por las cosas buenas que hicieron. Pastores que son recordados por las cosas buenas que hicieron. En las escrituras tenemos a personajes, ¿verdad? Grandes hombres que son recordados y dejaron un gran legado por aquello que hicieron, hermano. Como por ejemplo, en esta lectura estamos hablando de Abraham. Era Abraham. Abraham es recordado por todo lo que hizo. Pero ¿por qué queremos ser recordados nosotros? ¿Qué queremos que se diga de nosotros el día de mañana? Igual aún. Ahorita mientras estamos en vida también, personas dicen tantas cosas. ¿Qué queremos que digan de nosotros las personas? Y luego cuando partamos de este mundo, ¿por qué quiero yo ser recordado? Podemos dejar legados buenos y legados malos. Pero ¿por qué queremos ser recordados? Por ejemplo, personajes en la Biblia que dejaron un gran legado y son recordados por aquellas cosas impresionantes que hicieron. La Biblia habla de Enoc. Por ejemplo, dice la Biblia que Enoc fue un hombre que caminó con Dios. ¿Se imagina, hermanos? Diciendo el Señor, Enoc, ¿saben qué? Enoc caminó conmigo. Qué hermoso que Dios diga y Dios esté diciéndole allá a los ángeles, ¿verdad? ¿Sabe qué? Juan Carlos está caminando conmigo. El hermano tal está caminando conmigo. Y ser recordados, hermanos, por cosas así. Y que la gente diga, ¿saben qué? Fulano de tal, no, ese fue un gran hombre de Dios. Temeroso de Dios. Obediente al Señor. Servía al Señor y ser recordado por ese tipo de cosas, por esas cosas buenas. La mujer que derramó el frasco de alabastro sobre los pies de Jesús. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que donde quiera que se predique, esta escritura, esta enseñanza va a ser predicado y va a ser recordado lo que esta mujer hizo? Va a ser donde sea que se predique, va a ser recordado, dice la escritura, lo que esta mujer hizo. Un legado, hermanos, un legado, un gran legado. Ahora, también personajes que dejaron un legado, ¿verdad? Que yo no quisiera dejar ese tipo de legados, como Judas, por ejemplo. Traidor. Judas vendió al Señor por el dinero, por unas cuantas monedas, y ese es el legado de Judas. Yo les decía a los hermanos en la iglesia un día, hermanos, cuando tienen sus hijos, ¿verdad? Quieren ponerle nombres de los personajes bíblicos, que Moisés, que David, ¿verdad? Que Abraham, que Juan, como yo, ¿no? Pero ¿quién le pone Judas? ¿Quién quiere ponerle Judas a uno de sus hijos? ¿Verdad que no? Eso no se ve. Yo no he escuchado a alguien que se llame Judas. Imagínense el legado que dejó Judas, que ni siquiera nadie quiere que sus hijos se llamen como él. Qué mal legado, ¿verdad? Dejó Judas. ¿Cuál es el legado que vamos a dejar nosotros? Escuché, hermanos, que unas personas de un periódico entrevistaron salieron, ¿verdad?, a entrevistar personas a la carretera y empezaron a preguntar, ¿qué es lo que quisiera usted dejar como legado
a las personas, a su familia, a sus hijos. Y uno de ellos dijo, ¿saben qué? Una familia respondió, yo quisiera que dejáramos un reloj que ha estado en la familia por 150 años. Que quede y que siga como un legado ahí. Ha estado en la familia. Otro que era constructor, albañil, dijo, yo quiero dejar mis herramientas a mis hijos para que puedan trabajar también con ellas. Otro que era bombero dijo, yo quiero dejar mi casco de bombero a mis hijos para que recuerden que su papá era bombero y que cuando vean el casco pues me recuerden también. Todos vamos a dejar legados. Una familia que viajaba mucho por diferentes lugares, pues iban por diferentes lugares y tomándose fotos, videos de los lugares donde visitaban. Y dijeron, nosotros queremos dejar las fotografías de cada lugar a nuestros hijos que visitamos, para que ellos puedan ver los lugares que nosotros visitamos y que ellos puedan observarlas en cada momento y recordar, mis padres estuvieron en este lugar, estuvieron en este otro lugar y estuvieron en tantos lugares y que les queden como legados. Ahora, todos tenemos fotos y nos tomamos fotos, ¿no? ¿O no? Y hay algunas fotos que son importantes. Yo estaba revisando mi teléfono, ya está todo quebrado acá, ¿verdad? Pero estaba revisándolo y estaba contando las fotos, como 155,000. Es broma, hermanos. No me hubiera tomado todo ese tiempo, ¿verdad? Para estarlas contando. Bueno, casi no tengo muchas, pero hay algunos hermanos, ¿verdad? Sobre todo las hermanas, que sí tienen muchas fotos en sus teléfonos, ¿no? Dicen, no, voy a hacer como esta familia. En cualquier lugar que vaya pasando una foto para dejarla de recuerdo ahí a mis hijos, para que recuerden el lugar donde estamos. Pero sí hay fotos que son importantes. Y yo tengo algunas fotos que son muy importantes. Y tenía una fotografía con un hermano que le tengo mucho cariño y la perdí. Y esa fotografía era muy importante para mí. Y hay fotos que son importantes en la familia, ¿verdad? Que hasta las tenemos a veces ahí en cuadros, en las paredes de nuestra casa, porque son importantes. Y queremos que estén ahí, y están ahí. Y cuando los hijos las ven, pues ven, oh, esos son mis padres. Luego vienen los nietos y mira, estos eran tus abuelos. Y siguen recordando y recordando a las familias. Luego vienen los bisnietos y dicen, ¿y quiénes eran estos tan feos que están ahí? No, estos eran sus abuelos también, ¿verdad? Pero, hermanos, pero además de fotos y cosas, en la entrevista que hicieron estos personajes, vemos que estaban hablando solo de cosas. No, voy a dejar esto, pero solo cosas. Pero además de fotografías y cosas, ¿qué legados vamos a dejar? Con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir. ¿Qué vamos a dejar, hermanos? ¿Qué legado va a dejar usted a sus hijos cuando usted ya no esté acá? ¿Sabe que la palabra de Dios dice que cosechamos lo que sembramos? O sea, lo que estemos sembrando, eso vamos a cosechar, hermanos. Pero ¿qué legado? ¿Qué legado? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar? ¿Por qué nos van a recordar? ¿Por qué nos van a recordar las personas? En esta lectura, hermanos, vamos a ver algunas maneras de dejar un legado, un buen legado, un legado que permanezca. Un legado que permanezca para siempre. En esta lectura, hablando de Abraham. Abraham dejó un gran legado. Pero, ¿qué hizo Abraham para dejar este legado? ¿Cómo Abraham dejó y llegó a dejar este gran legado? Pues pudiéramos enseñar tantas cosas, pero nos vamos a enfocar en estos versículos que acabamos de leer. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Cómo dejar un legado que permanezca? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo Abraham? Número 1, Abraham hizo de la presencia de Dios una prioridad. ¿Sabe, hermanos, que Abraham hizo de la presencia de Dios una prioridad? Por eso Abraham dejó un tremendo legado, porque Dios era su prioridad.
Él hizo de la presencia del Señor una prioridad. Si usted ve los versículos 1 y 2 de la lectura que estábamos leyendo, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Miró a los 3 varones, estaba el Señor ahí, y Abraham, ¿qué hizo? Viene gente a molestarme, me encierro, me escondo, como hacemos cuando nos llegan los cobradores. No, y a los niños, dile que no estoy. Dice mi mamá que no está. Abraham, no, hermanos, estaba, dice, sentado a la puerta de su tienda. Miró que llegaron estos 3 varones. El Señor estaba ahí. Abraham dice que corrió, se postró, lo recibió bien, estaba con ellos. Además, si seguimos leyendo los siguientes versículos del 4 en adelante, vamos a ver que dice la palabra de Dios que él corrió, agarró un carnero, se fue, prepararon la masa, la harina, prepararon la comida. Y dice la Biblia que comió con el Señor. Abraham hizo de la presencia del Señor una prioridad, hermanos. Hizo de la presencia de Dios una prioridad. ¿Sabe? Esa es la razón por la cual Abraham dejó un gran legado. Déjeme decirle, hermano, si usted y yo hacemos de la presencia de Dios nuestra prioridad, o una prioridad, vamos a dejar un gran legado a las personas. Vamos a dejar un gran legado a las personas, a sus hijos, a los vecinos, a la familia. Abraham hizo de la presencia de Dios una prioridad. Ahora, cuando Dios le aparece, hermanos, a Abraham, él pone toda su atención en el Señor. Probablemente Abraham estaba pensando, haciendo planes y haciendo tantas cosas, ¿verdad? Pensando, planeando. No, mañana tengo que ir a trabajar acá, a este lugar. Y quizás, ¿verdad? Como nosotros muchas veces estamos haciendo planes. Pero cuando el Señor se le aparece, él pone toda su atención en el Señor. El centro de su atención es Dios y nadie más. Él pone toda su atención ahí, hermanos. A veces venimos a la iglesia y estamos distraídos, ¿verdad? Abraham no hizo eso. Abraham se enfocó en el Señor. Él puso su atención en el Señor. Estamos distraídos, tenemos muchas cosas en la mente. Estamos en la iglesia y tenemos tantas cosas en la mente. Eso nos distrae. Eso evita que nos concentremos en el mensaje, en la palabra del Señor. Eso nos saca de lo importante. Y déjeme decirle que el enemigo eso es lo que quiere. El diablo eso es lo que quiere, hermanos. El diablo quiere que usted y yo no nos enfoquemos en lo que deberíamos de enfocarnos. Eso es lo que el enemigo quiere. Sacarnos, hermano, de lo bueno. Que usted y yo no nos enfoquemos en la palabra del Señor. Pero tenemos el ejemplo de Abraham. Él puso todo su enfoque en el Señor. Él hizo de la presencia de Dios una prioridad. Muchas veces estamos en la iglesia, pero nuestra mente, nuestro cuerpo está en este lugar, pero nuestra mente está en otro lugar. Nuestros pensamientos están en otra cosa. Y no estamos pensando, hermanos, ni disfrutando de la palabra de Dios, del mensaje del Señor, queriendo que el Dios nos hable. Y salimos muchas veces y decimos, Dios no me habló, yo creo que el pastor no predica muy bien. No, hermanos. El pastor predicó la palabra de Dios. Probablemente yo no oré antes de venirme, entonces Dios no habló a mi vida. Yo no estuve atento a la palabra de Dios, entonces Dios no habló a mi vida. Dios no habló a mi vida. Yo no puse todo mi empeño en el Señor. Entonces Dios no obró nada en mi vida. Pero cuando hacemos de la presencia de Dios una prioridad, Dios va a obrar, hermanos. Dios va a obrar en nuestra vida. ¿Sabe? A veces no venimos a la iglesia porque estamos cansados. No venimos a la iglesia a veces porque amaneció lloviendo, no voy a la iglesia.
pero al trabajo sí nos vamos. Estoy muy cansado, no voy a ir a la iglesia, sobre todo los cultos de semana. ¿Qué día tienen cultos en la semana? Miércoles por la noche, por la tarde. Trabajé todo el día, estoy cansado, no voy a la iglesia por la noche, por la tarde, porque estoy muy cansado. Déjenme decirle que Abraham estaba cansado. Él estaba cansado. Si usted ve las escrituras, el texto nos dice que él estaba sentado. Cuando nos sentamos a descansar, ¿no? Él estaba cansado, hermanos, él se sentó, estaba cansado, pero él miró que el Señor llegó y él se levantó inmediatamente y empezó a atender al Señor y dio todo su tiempo, toda su atención al Señor. Pero muchas veces no hacemos eso nosotros, hermanos, y no estamos igual y no hacemos lo mismo que Abraham hizo. Simplemente decimos, no, estoy cansado, no quiero ir a la iglesia hoy. Voy a ir el siguiente domingo. Y déjenme decirle que cuando dejamos de congregar, yo les digo a los hermanos en la iglesia, usted deja de congregarse un domingo, el siguiente domingo usted ya no quiere venir. Pero usted está constante todos los domingos, días de semana, miércoles también, ¿sabe qué? Usted ya está esperando que se llegue el siguiente día de reunión. Usted quiere, desea, anhela estar ahí, como dijo el salmista David, anhela estar ahí, hermanos. Pero cuando nos desviamos de él, dejamos un domingo de congregarnos, el siguiente domingo no quiero ir. Deja usted de leer la Biblia, el siguiente día usted no quiere leer la Biblia. Y es así, hermano, y es así. Abraham hizo de la presencia de Dios una prioridad. Déjeme decirle que las generaciones, la familia, los amigos, los vecinos, sus hijos, están viendo cómo usted y yo estamos adorando al Señor. Ellos ven si verdaderamente somos fieles, si verdaderamente somos lo que decimos que somos, hermanos. Ellos están viendo cómo estamos adorando a Dios verdaderamente. Cuando estamos, hermanos, escuchando la predicación, nuestro enfoque tiene que ser la predicación. Nuestro enfoque tiene que ser el mensaje de Dios, el Señor, hermanos. Nada de estar pensando en otras cosas. No tenemos por qué estar hablando con los demás, al menos que sea para estar ayudándole, ¿verdad? Con algo que no entendió de la palabra de Dios. No tenemos por qué estarnos saliendo. No tenemos por qué estar comiendo. Que nuestro enfoque sea el Señor, hermanos. Cuando estamos en este lugar, hagamos de la presencia de Dios una prioridad. Pero sabe que cuando estamos que no nos importa la predicación, sus hijos lo ven y sabe qué van a hacer después ellos. Van a hacer lo mismo, porque ese es el legado que usted está dejando. Ah, mi papá no le importaba. No, mi papá, mi mamá iba a la iglesia, mis hermanos iban a la iglesia, pero ¿sabe qué? Ellos iban y se ponían a platicar mientras el pastor estaba predicando. Ellos estaban hablando, ellos estaban comiendo, ellos estaban haciendo tantas otras cosas. Entonces, ¿sabe qué? Eso es lo mismo que ellos van a hacer, porque eso fue lo que ellos vieron de nosotros, de ustedes. Y ese es el legado que vamos a dejar. Pero ¿qué legado queremos dejar? ¿Qué legado, hermanos? Haga tiempo para el Señor. Siempre estamos ocupados. Abraham estaba descansando, pero como les digo, probablemente tenía tantas cosas que hacer y pasaban probablemente muchas cosas en su mente. Siempre estamos ocupados y siempre tenemos muchas cosas que hacer. Yo sé que ustedes tienen muchas cosas que hacer. Probablemente al salir de aquí ustedes tienen ya muchas cosas que hacer, porque siempre tenemos tanto trabajo, ¿verdad? Y tantas cosas que hacer. Pero debemos de hacer del tiempo para Dios una prioridad, o del Señor una prioridad.
de este momento, de este tiempo, cuando estemos aquí, hermanos, que nada nos distraiga. Hacer de este tiempo un tiempo para el Señor. Dedicarlo para el Señor. Les digo a los hermanos en la iglesia, allá, porque les digo, yo sé que ustedes también pasan ocupados, les digo muchas veces, pero necesitamos hacer tiempo para el Señor. Además, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y algunas veces dice, no, es que, ¿saben? El pastor está en todos los cultos porque es que él no tiene nada que hacer. El pastor sale a evangelismo porque él no tiene nada que hacer. El pastor está visitando a los hermanos porque si es que él no tiene nada que hacer. Hermanos, todos tenemos ocupaciones. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el pastor hace de la presencia de Dios su prioridad o hace del Señor su prioridad. Pero todos tenemos ocupaciones, hermano. Todos tenemos y muchas ocupaciones tenemos. Ahora, mientras Abraham estaba con el Señor y haciendo de la presencia de Dios su prioridad, hermanos, Dios le hace una promesa. Mientras Abraham está con el Señor, Dios le hace una promesa. Y la promesa que Dios le hace, y está ahí en los versículos 9 y 10, hermanos, es: Abraham, vas a tener un hijo. Vea el versículo 9, dice: y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham está con el Señor, hablando con el Señor, pasando tiempo con el Señor, comiendo con el Señor, y Dios le está diciendo, ¿sabes qué, Abraham? Vas a tener un hijo. Dios le estaba haciendo una promesa. Hermanos, cuando estamos pasando tiempo con el Señor, Dios está haciendo promesas a usted y a mí. Dios está viendo cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que a usted le está haciendo falta, qué es lo que a usted le está preocupando, qué es lo que a usted le está atormentando. Y Dios está viendo y diciendo, ¿sabes qué? Para ti yo soy importante. Tú estás haciendo de mí una prioridad. ¿Sabes qué? Te voy a dar esto que tú necesitas. Esa es la promesa de Abraham. ¿Sabes qué, Abraham? Te voy a dar un hijo. Te voy a dar un hijo. Y dice la palabra de Dios que Sara estaba escuchando, chismeando. Estaba ahí a la puerta, dice. Yo digo, no estaba chismeando. Estaba escuchando. Hermanos, ella quería también escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Estaba ahí. ¿Qué es lo que Dios está diciéndoles? A nosotros, ¿verdad? A las esposas, cuando sus esposos se reúnen, ¿verdad? Con sus hermanos, sus amigos, y van allá. A ver qué le está diciendo. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Me estará poniendo en contra? Y allá, ¿verdad? No, Sara, hermanos, dice que en la Biblia que se fue y escuchaba. ¿Qué está diciendo Dios? Escuchando también lo que Dios estaba diciendo, hermanos. Dios le hizo una promesa. ¿Sabe qué dice la Biblia? Salmos 34:7. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Abraham se estaba deleitando en el Señor, hermanos. Y Dios le estaba haciendo la promesa que le iba a cumplir aquella petición que había en su corazón. El deseo que había en su corazón. Abraham tenía el deseo de su hijo. Sara quería tener un hijo. Pero cuando Abraham se estaba deleitando en el Señor, entonces Dios le dice, Abraham, Sara tu mujer te va a dar a luz un hijo. Ella te va a dar un hijo. Hermanos, número 1 les dije, haga de la presencia de Dios una prioridad. Hagamos de la presencia de Dios una prioridad. Número 2, elijamos la fe en lugar de las circunstancias, o pongamos la fe, hermanos, sobre las circunstancias. Pero a veces estamos viendo solo las circunstancias, ¿no? Qué difícil esto, no es posible. Esto es imposible que se dé. Pero número 2, elijamos o pongamos la fe sobre las circunstancias. Déjenme decirle, hermanos, que
La incredulidad se enfoca solo en eso, en las circunstancias, en lo difícil que están las cosas. La incredulidad. Oh, eso es imposible, qué difícil, eso no. Y eso es lo que pasó. Moisés estaba enfocado en las circunstancias. Señor, le dijo Moisés, cuando Dios le dijo que fuera y dirigiera a su pueblo, Moisés le dijo, Señor, pero ¿cómo es posible si yo soy tardo para hablar, Señor? Yo soy tartamudo. Moisés se estaba enfocando en las circunstancias. Yo no puedo, pero se había olvidado de quién era Dios. Y déjeme decirle, hermanos, que eso pasa con usted y conmigo muchas veces. Nos enfocamos en las circunstancias y nos olvidamos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Gedeón se enfocó en las circunstancias cuando el Señor le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ir y vas a derrotar a ese pueblo. Gedeón dijo, Señor, pero ¿cómo es posible? Mi familia es la más pobre de toda Manasés. Y además de eso, Señor, ¿sabes qué? Yo soy el menor de todos ellos, Señor. ¿Cómo es posible? Él estaba enfocado en las circunstancias. El apóstol Pedro miró el mar, apartó su vista de Cristo y se enfocó en las circunstancias. Nos enfocamos en las circunstancias. Tomás dijo, no, si yo veo, entonces yo voy a creer. Ah, eso somos nosotros. Si yo veo, entonces yo creo, pero eso no es fe. Eso no es fe, hermano. Pero como nos enfocamos en las circunstancias y estamos viendo la circunstancia, estamos viendo lo difícil, entonces, no, yo no creo que Dios pueda obrar algo. Hermanos, ¿hay alguna cosa imposible o difícil para Dios? Eso fue lo que Dios le dijo a Sara. Sara se enfocó en las circunstancias. Sara se enfocó en las circunstancias, hermanos. Déjeme decirle que los corazones incrédulos solo ven, hermanos, a través de las circunstancias. Vea, esta Sara se enfocó en las circunstancias, nada más. Versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios, versículo 12 y 11. Y Abraham y Sara, dice, eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, dice, pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya vieja. Sara se enfocó en las circunstancias y dice la palabra de Dios que Sara se rió. Ella se enfocó en las circunstancias, hermanos. Y esta incredulidad de Sara le llevó a la risa, a reírse. ¿Será posible? Y en los versículos 13 para adelante, Dios le dice a Sara, Sara, ¿por qué te reíste? ¿Por qué te has reído? Y sabe, hermanos, que Sara luego dice, no me reí. No me reí, Señor. No me reí, yo no me he reído. Sara comete un pecado primero de incredulidad y luego para querer cubrir este primer pecado, va y comete otro pecado, hermanos, de la mentira. Y vean cómo el pecado se va creciendo. Y se va creciendo, y se va creciendo. Primero ella dice, primero ella está riéndose, no cree, ¿cómo va a ser posible? Y luego ella le toca mentir, diciendo que no se rió. Versículo 13 en adelante dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Dudó, ¿no? Sara dudó, ella dudó. ¿Hay, y entonces Dios le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Luego dice, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Versículo 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí. Imagínense, está negándole a Dios. Dios le dice, ¿por qué te has reído, Sara? Y Sara dice, Señor, yo no me he reído. No me reí, Señor.
Entonces Sara dice, negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Ya Dios, Sara le dice, Señor, yo no me reí, pero Dios le dice, Sara, no es así, te has reído. Tú te reíste. Pareciera fuerte, ¿no? Dios diciéndole, no, Sara, ¿sabes qué? Me estás mintiendo, te reíste. ¿Por qué Dios le responde así, hermanos, de esa manera? ¿Por qué Dios le responde así? ¿Sabe por qué? ¿Alguna vez su pastor le ha exhortado? Y usted dice, no, Sara debe haber estado diciendo, qué enojado es Dios. Y usted dice, qué enojado es mi pastor. Es que pastor ese no sabe qué, no podemos decirle nada, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque él ya nos está exhortando. Qué enojado es mi pastor. Sara pudo haber dicho lo mismo, probablemente, no lo sé, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué Dios viene y le responde así? Le dice, Sara, ¿sabes qué? Sí, te has reído, Sara. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay amor, se corrige el pecado, hermanos. Cuando no hay amor, entonces no se corrige el pecado. ¿Sabe por qué le ha exhortado su pastor alguna vez? Porque le ama. Es porque le ama. Porque cuando hay amor, entonces se corrige el pecado. ¿Sabe por qué? Porque le importa su bienestar, su vida espiritual. Si no le importara, entonces ¿sabe qué? Le deja así y no le dice nada. Que viva su vida a su manera sin decirle nada. Dios corrige a Sara porque la amaba, porque le importaba. Si no hubiese sido eso, hermanos, entonces la deja así. No le dice nada, pero Dios la corrige porque le importaba. Estoy viendo, hermanos, que estoy con el tiempo ya. Pero voy a terminar acá, en esta parte. Sara, hermanos, solo vio su situación y ella dijo y pensó, soy vieja. Ella no estaba viendo a través de los ojos de la fe. Y Dios le dice, Sara, hay algo difícil para mí. Hermanos, ¿hay algo difícil para Dios? Déjeme decirle, probablemente estemos aquí y probablemente algunos de los que estamos aquí pueden estar pasando por alguna situación difícil. Problemas, quizás problemas económicos, perdió su trabajo, problemas de salud, problemas en la familia, en el hogar, problemas con su esposo, con su esposa, problemas con sus hijos. Pero ¿hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Ahora, Abraham sí hizo algo, hermanos. Hizo de la presencia de Dios una prioridad. Eso hizo Abraham. ¿Sabe qué? Más adelante, y me llama tanto la atención eso, hermanos. Más adelante, vemos a Sara en las Escrituras, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que aparece, hermanos, en ese capítulo de la fe, como una mujer de fe. Ella también dejó un gran legado, hermanos. Abraham dejó un gran legado, pero Sara también dejó un gran legado. Dios cumplió su promesa, le dio un hijo, a Isaac. Y Hebreos 11:11 nos dice la palabra de Dios. Vea, Hebreos 11:11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad. Ahora, ¿cómo empieza diciendo este texto? Dice que por la fe. Pero ¿y cómo es si Sara dudó? Al principio, ¿no? Pero dice el texto que por la fe. Y luego dice, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera de tiempo de la edad. Porque, esto me encanta, hermanos, lo que dice al final. Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sabe por qué Sara dio a luz un hijo? ¿Sabe por qué Sara tuvo a Isaac? La Biblia dice que por la fe. Dice que porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y este texto nos enseña algo, hermanos.
o estos pasajes, o la vida de Sara, nos enseña algo, que podemos empezar con dudas, pero podemos terminar con fe. Sara empezó dudando. ¿Será cierto? ¿Ese será cierto? ¿No es una duda eso? ¿Será cierto que voy a tener un hijo? Pero al final dice que ella dio a luz, aún fuera del tiempo, de la edad, dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creo que podemos empezar en incredulidad, hermanos, pero podemos terminar con fe. ¿Está dejando un legado? ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué legado es el que vamos a dejar? Un legado de la fe, de convicción a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Ven nuestros vecinos, nuestra familia, sus hijos, la fe, la convicción que nosotros tenemos en el Señor, que nada nos detiene, que seguimos firmes hacia adelante, que venga lo que venga y pase lo que pase, seguimos siempre firmes. ¿Por qué seguimos firmes? Porque hay fe, porque hay convicción. La palabra de Dios dice que, voy a terminar aquí, hermanos, voy a quedar por mitad del mensaje. La palabra de Dios dice que Timoteo heredó la fe, ¿de quién? De su abuela Loida y de su madre Eunice, dice la Biblia. ¿Verdad? Un legado, hermanos, que dejó. Su abuela la transmitió a la madre de Timoteo, la madre de Timoteo la transmitió a Timoteo. Y probablemente de ahí hacia adelante, Timoteo, que fue también un gran siervo de Dios, la pudo haber transmitido a muchos después. Esa fe, el legado de la fe, hermanos, que transmitieron y fueron transmitiendo y fueron dejando y fueron dejando. Y finalizo con esto, hermanos. ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Por qué quiere ser recordado? ¿Qué legado va a dejar a sus hijos? ¿Por qué le van a recordar sus hijos? ¿Cómo le recordarán sus hijos? Porque era un gran cristiano, de esos que deseaba estar en este lugar escuchando la predicación de la palabra de Dios, servir al Señor, que quería siempre estar ahí, evangelismo y todo lo que tuviera que ver con el Señor. ¿O lo van a recordar por aquel hombre que estaba más enfocado en todo lo demás, menos en el Señor? ¿O por aquel hombre o mujer que no quería estar en la presencia de Dios en este lugar, alimentándose? ¿Por qué nos van a recordar? ¿Cuál es el legado que usted va a dejar? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar? Vamos a orar, hermanos. Ahí donde está, vamos a orar. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Eterno y buen Padre Celestial, Señor, gracias por enseñarnos que podemos dejar, Señor, grandes legados, pero que también, Señor, podemos dejar malos legados, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, en este lugar. Y usted nos está hablando, Señor. Ayúdenos, Señor, para dejar legados buenos a nuestros familiares. Sí, Señor. Yo no sé cuál es el legado que usted está dejando, hermano. A sus hijos, a su familia, a sus vecinos. Pero puede hablar con Dios en esta mañana y decirle, Señor, yo quiero ser mejor. Yo quiero dejar un mejor legado. Quiero ser fiel a usted, Señor. Quiero vivir para usted. Quiero que mis hijos vean cuánto le amo, Señor. Que mi familia pueda ver, Señor, mi convicción y mi fe. Que a través de esa convicción y esa fe que tengo en usted, Señor, mis vecinos y mis amigos también puedan seguirle.
y que podamos alcanzar a muchos por esas convicciones. Gracias, Señor, por esta iglesia, en este lugar, Señor. Gracias por su pastor, el cual le pedimos, Señor, que le guarde su pastor, su familia, Señor, y bendiga grandemente esta iglesia. En el nombre de su Hijo amado Jesús, se lo pedimos, Señor. Amén y amén.